Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender acerca de las tablas. Las tablas nos permiten organizar la información en filas y columnas de forma que también pues se puedan realizar operaciones no precisamente matemáticas sobre ellas, pero sí de tipo formato y organizacional para que estén estructuradas en filas y columnas. Las tablas en Word se organizan por filas y columnas y cada intersección de una fila y columna compone una celda. Las formas simples y fáciles para insertar una tabla nos vamos desde la ficha insertar y aquí encontramos la herramienta tabla. Directamente de manera predeterminada encontramos aquí un determinado número de columnas y de filas que nos van a permitir agregar aquellas que necesitemos. Y en caso que en esta vista predeterminada no encontremos la cantidad de columnas que necesitamos y filas, deberíamos seleccionar la opción insertar tabla para especificar la cantidad de columnas que vamos a ingresar y la cantidad de filas que necesitamos. En Word podemos crear tablas simples, en este caso una tabla simple puede estar establecido, por ejemplo, por 4 columnas. Aquí estamos especificando 4 columnas y 6 filas. Normalmente aquí en autoajuste le vamos a dejar como ancho de columna fijo. ¿Cuál es la diferencia de una tabla de ancho de columna fijo y una tabla que necesitamos que sea diferente? Por ejemplo, ajustar al contenido. Vamos a ver. En la tabla de columna de ancho fijo es aquella que si ingresamos texto, el texto que necesitemos, ingresamos, el texto que ya no quepa se baja adoptando la siguiente fila y una columna de ancho, una columna, perdón, de acuerdo al contenido se va a ir abriendo conforme vayamos agregando texto o información en nuestra tabla. Esa es la diferencia de las tablas de columna de ancho fijo como lo tenemos aquí y las de ajuste de acuerdo al contenido. Bien, entonces las tablas simples se refiere a que dicha tabla no lleva ningún tipo de, en este caso, de formato. Por ejemplo, aquí vamos a especificar encabezados para esta tabla. Dichos encabezados van a denotar, puede ser que sea un formato, puede ser que sea simplemente información de una empresa, pero nos va a servir para generar o elaborar información relacionado a un giro en específico. Por ejemplo, aquí tenemos empresa individual, sociedades mercantiles. Bien, como encabezado de una tabla le podemos especificar aquí en la ficha presentación una alineación, por ejemplo, centrado. Y en la ficha inicio un formato o estilo negritas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, por ejemplo, eh, agregamos información, escritura pública de constitución. Y podemos ir agregando toda la información que necesitemos, ¿de acuerdo? Puede ser que en algunas celdas de esta tabla necesitemos agregar guión bajo. El guión bajo va a estar definido por las teclas Shift o mayús y la tecla guión para que ingrese ese carácter, ese tipo de carácter de guión bajo. No les recomiendo que le pongan, por ejemplo, guiones normales porque se ven las líneas intermitentes dentro de esa celda. ¿Vale? Entonces, esta es una tabla simple, ya que únicamente lo único que estamos haciendo aquí es especificar aquel texto que va a llevar para pues nuestra información o representar nuestra información. Podemos encontrar también o podemos crear también tablas con estilos predefinidos o predeterminados. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, podemos insertar una tabla de 3 columnas por 4 filas, por ejemplo. Y a la hora de insertar una tabla siempre se van a habilitar o se van a activar dos fichas más. La ficha de diseño, que es donde vamos a encontrar todos los estilos para aplicarle a las tablas. Por ejemplo,
Este es un estilo predeterminado ya que trae un formato tanto de relleno como bordes para las tablas. Podemos encontrar otro tipo de estilos, por ejemplo, seleccionamos este, es un estilo predeterminado y aquí agregamos pues, aquella información o aquel texto que necesitamos para esta tabla. ¿Sí? Entonces, estos son los famosos tablas con estilos predefinidos o estilos predeterminados. Tenemos, por ejemplo, cómo organizar algunas obras, en este caso bibliografías o libros. Estamos haciendo cita de un libro que se llama Los Miserables del autor Víctor Hugo. Editorial Cátedra. ¿Sí? Entonces, esto representa a una tabla con estilo predeterminado o estilo predefinido. Bien, otro tipo de tabla que podemos insertar en Word es una tabla irregular. ¿Cómo es eso de una tabla irregular? Es decir, la tabla irregular es aquella en donde va a contener celdas combinadas o filas completas o columnas completas que están combinadas. Entonces, por ejemplo, aquí para esta demostración vamos a insertar una tabla de 12 columnas por 7 filas con ancho de columna fijo. Por ejemplo, toda esta fila completa, la primera fila la vamos a combinar haciendo clic derecho sobre las celdas seleccionadas, ¿sí? Combinar. O de otro modo, haremos clic aquí donde dice borrador para ir eliminando aquellas filas que tiene o que divide nuestra celda, pero para no tardarnos mucho, podemos seleccionar todas aquellas celdas de nuestra fila o de la primera fila, le damos clic derecho y le ponemos combinar celdas. Esta función también la podemos encontrar en la ficha presentación. Aquí se encuentra combinar celdas. Vamos a ver con el siguiente. Aquí en esta parte vamos a agregar información que diga registro de facturas emitidas. Recuerden que podemos convertir texto en mayúscula con la combinación de teclas Shift más F3. En el siguiente combinamos estas tres celdas, ya sea clic derecho o desde acá, combinar celdas y le ponemos en este caso el texto que diga fecha, igual lo convertimos en mayúsculas. De este lado le ponemos día, mes, año. Y así vamos combinando aquellas celdas, ¿ok? De acuerdo a cómo queremos ingresar la información. Así, combinar celdas. De esta manera, constituye una tabla irregular para pues nuestro documento o para el documento que estamos realizando. Entonces vamos a ir combinando de acuerdo a cómo queremos sacar el formato que necesitamos para ese documento, ¿ok? Y ya terminamos de combinar. De esta manera, pues se elabora una tabla irregular y lo último que debemos de realizar es alinear al centro todas aquellas celdas para que estén todos los textos que estén alineados al centro. Otro tipo de tablas que podemos agregar o crear en un documento de Word es una tabla irregular con bordes y sombreados personalizados. ¿Cómo es eso? Debemos de especificar, en este caso, pues igual la cantidad de columnas que debemos de agregar o de insertar. Vamos a agregar una tabla de 4 columnas y 10 filas. Igual de columna fijo, ¿sí? Nada más que a esta tabla le vamos a igual combinar todas las primeras 6 celdas. En esta parte le damos combinar celdas y vamos a repetir el mismo proceso en las primeras 6 celdas. Tenemos que hacerlo fila por fila porque si seleccionamos todas las 6 celdas, lo que vamos a hacer es eliminar o combinar esas 6 en una sola. Entonces, para ir haciendo este proceso, debemos de ir seleccionando aquellas filas de manera individual. Y posteriormente podemos ya cambiar los formatos que necesitamos para que podamos aplicarle aquellos formatos predeterminados o predefinidos para que podamos personalizar esa tabla. Entonces aquí estamos agregando los formatos que
debe de llevar nuestra tabla. Y al final, igual vamos a especificar todos los bordes que necesitamos para que personalicemos nuestro documento. Entonces, aquí lo que acabamos de hacer es agregar sombreado a estas celdas. En el contorno le vamos a agregar un grosor especial. Desde este lado seleccionamos, por ejemplo, el grosor de los bordes, y con la herramienta dibujar tabla lo único que vamos a realizar es remarcar en el contorno de nuestra tabla en donde queremos agregar ese tipo o ese estilo de borde, en este caso con la herramienta dibujar tabla. Así. Y por ejemplo, también en esta parte, aquí en esta parte también agregamos esto, también lo vamos a tener que combinar de esta manera. Esta es una tabla personalizada con borde personalizado y bordes igual personalizados. En algunos casos también podemos quitarle los bordes de aquellas líneas. Por ejemplo, estas primeras 3 celdas que tienen un relleno, le podemos eliminar los bordes, es decir, desde la ficha herramientas y bordes podemos quitarle aquí en la parte inferior. Para la primera celda únicamente le vamos a quitar la parte inferior, es esto. Le quitamos los bordes y le damos a aceptar para que se quede así. Por ejemplo, en esta segunda celda, igual en la herramienta bordes y sombreado, le quitamos superior e inferior para que tenga o adopte este estilo, y así le hacemos para la tercera celda. También le podemos quitar esos bordes, el borde superior y el borde inferior, para que ya adopte un formato más personalizado. ¿Sí? A esto se refiere en este caso la tabla irregular con borde y sombreado personalizado. Aquí les enseñé cómo personalizar los bordes, pero podemos seleccionar otro tipo de borde, por ejemplo un borde doble, un borde triple, o algún estilo que ya esté predefinido, y únicamente lo seleccionamos y lo remarcamos en el contorno de la tabla, y de esa manera estamos agregando pues a todo el contorno que necesitemos un nuevo borde personalizado o un nuevo estilo para nuestra tabla. De esta manera se realiza la personalización de bordes y de sombreados en las tablas. ¿Okay? Entonces, recordemos que cuando creamos tablas se activan 2 herramientas más: la herramienta diseño y presentación. Normalmente debe de estar seleccionada la herramienta ver cuadrículas, para que si alguna tabla no tiene bordes, la herramienta ver cuadrículas nos va a mostrar a dónde están esas divisiones. Y bueno, encontramos más herramientas, como por ejemplo eliminar celdas, columnas, filas e incluso una tabla completa, o insertar filas encima o debajo de la que estamos o hemos seleccionado, o insertar columnas a la derecha o a la izquierda, e incluso dividir tablas o dividir celdas. ¿Ok? Estas son las herramientas principales que podemos utilizar en una tabla. Entonces, eso sería todo por esta ocasión, y nos vemos en un siguiente video para seguir aprendiendo.